Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Presenta En Equilibrio. Muy buenos días, bienvenidos a En Equilibrio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, muchas gracias por todos los contactos que nos hacen a través de las redes sociales. Estamos muy contentos de poder tenerlos en esta oportunidad. Hoy día vamos a conversar junto a nuestro panel acerca del rol del líder en la construcción de ambientes laborales virtuosos. ¿Están preparados los líderes en las organizaciones? ¿De qué hablamos cuando hablamos de líderes? Alta dirección, el líder, el middle manager, el líder de la línea. ¿Tienen conciencia de lo que ellos generan? Bueno, junto a Javier Arrázaval, buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio, gusto estar nuevamente. Y a Francisco Armanet. Muchas gracias, Sergio. Buenos días, bienvenido, Francisco. Vamos a conversar acerca del rol del líder. Señores, Francisco, en tu experiencia, ¿tienen conciencia los líderes del impacto que generan en la construcción de un ambiente laboral determinado con sus acciones y con sus omisiones? ¿Qué deben hacer las compañías para que tengan conciencia? ¿Tienen las herramientas? ¿Qué es lo que has visto tú en tu práctica como gerente, como ejecutivo de empresa? Lo primero es que no cabe ninguna duda que el rol del líder es clave para generar ambientes virtuosos. La pregunta yo creo que tenemos que hacernos es qué tenemos que hacer y qué tenemos que construir para generar esos ambientes virtuosos. Y el líder, yo creo que en general, y esto es un problema yo creo que un poco histórico, hoy día en las escuelas de negocio los cursos de liderazgo son optativos. ¿Qué esperaremos para las disciplinas como el contador auditor y otras? Y por lo tanto, la gente no sabe. Y yo lo que creo es que lo que hay que hacer es medir. Esto que se llama, mal dicho a mi juicio, las habilidades blandas, hay que transformarlas en datos duros. Y yo creo que a mi juicio uno tiene que enseñarle a los líderes que tienen que al menos medir 4 cosas. La primera es medir la calidad de servicio que prestan. O sea, y eso lo tienen que medir la evolución de la calidad de servicio. Segundo, tienen que medir... Perdón, ¿calidad de servicio entendido que la calidad de servicio al cliente? Claro. ¿O la cantidad? Si yo soy gerente de recursos humanos, yo tengo que medir la calidad de servicio interno que yo le presto a mis clientes, Sí, que es toda la organización. Pero si yo soy un ministro, soy un ministro de salud, yo tengo que medir la calidad de servicio a los pacientes que se dan de alta. Eso hoy día no se hace. O sea, yo tengo una persona que trabaja conmigo en la casa, se llama Lidia, que es encantadora y le mando un abrazo. Estuvo 7 días hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios, una hemorragia intestinal con una grave patología en la vesícula. Y me llama por teléfono, y yo todos los días la llamaba, y tuvimos que pedir el alta y llevarla al hospital militar porque había otra señora que llevaba 33 días esperando. A ella nadie le preguntó cómo había sido toda esa atención. Era un hospital público. Sabemos que el problema de la salud es un problema grave y es un problema que tiene décadas. Pero hay que medir la calidad de servicio para que eso evolucione. Eso en ese hospital por lo menos no se hace. Perfecto. Eso es introducción al liderazgo y no se hace. Segundo, hay que medir el compromiso y motivación de la gente que está ahí. Y hay que medir la evolución. Porque es esa gente la que presta el servicio. Y eso tampoco se hace. O sea, a mí me da la impresión que el ministerio, por ejemplo, hablando de la cosa pública, la gente que trabaja para Joaquín Lavín, para la Rulé, para que trabajó para la ministra Schmidt, etcétera, etcétera, es gente, el ministro Larraín. Uno ve el Ministerio de Hacienda, todo el mundo comprometido, qué sé yo. No sé si pasa lo mismo con el Ministerio de Salud. En tercer lugar, hay que preguntarle a los colaboradores directos cuáles son las competencias de liderazgo, de valor y de competencia respecto del jefe. El famoso 360. Claro, y además hay que hacer la evaluación, hay que preguntar a los pares. O sea, eso no se hace. Por lo menos en el sector público no se hace. Entonces, y en el sector privado son solamente las compañías buenas internacionales. Entonces, lo que yo digo es que hay que llevar estas cosas de habilidades blandas a datos duros. Yo creo que la medición es clave, pero tú dijiste algo al partir, Francisco, que creo que es súper importante, Sergio, y es que hay algunos afortunados que nacen con un don. La mayoría de los demás hemos aprendido a palos en la vida. Y esto es capacitación. Yo no me olvido, uno de los líderes más reconocidos en el mundo empresarial es Jack Welch en General Electric, digamos, el hombre que la cambió. Y en varias entrevistas él ha dado testimonio que a lo que él se dedicó, gracias a su gerente de recursos humanos, con el cual era muy cercano, fue a ocuparse de la gente.
tengo suficientes técnicos que van a hacer motores para aviones y las 1025 artículos y tecnologías que desarrolla General Electric. El rol del líder es ocuparse de la gente. Obviamente que mientras más alto en la pirámide estás, más porcentaje de tu tiempo debería estar dedicado a la gente, llegando al extremo del 100, en el número 1 de cualquier estructura. Porque si no se dedica, no pierdas tiempo en medir. Sabemos que los resultados no van a ser buenos. Tú dices, Javier, capacitación, es decir, darle las herramientas. Sin embargo, pareciera que hay algo previo, es la toma de conciencia. Es la toma de conciencia porque si el líder no tiene conciencia del impacto que generan sus acciones, para bien o para mal, en sus equipos de trabajo, ¿qué es lo que le ocurre a muchos? Nosotros vemos normalmente en la consultoría, en el entrenamiento de líderes que cometen errores enormes en términos de las relaciones con sus colaboradores, faltas de respeto, faltas de comunicación, etcétera, etcétera, que van construyendo climas bastante malos y por lo tanto resultados de negocio malos, que lo hacen porque no tienen conciencia simplemente de su rol. Y sorprende, en profesionales de repente de 30 o 40 años, la falta de conciencia de eso, de cosas tan básicas como eso. Digamos, yo creo que una prueba de que el mundo está cambiando y que hay una conciencia es que estemos nosotros en esta pantalla aquí y ahora. Nuestros auspiciadores creen en nosotros, creen en la propuesta que les hicimos para hablar del clima y la felicidad en el trabajo. Por lo tanto, el mundo está cambiando. Uno puede estar con los oídos más atentos a lo que pasa en el entorno o no, pero el mundo empresarial, el accionista, el directorio, los gerentes, hoy día no pueden desconocer de que en el mundo en el que se viven se habla de la importancia del talento en la empresa. Y tú, si quieres retener, atraer, mantener al mejor talento, con lo cual sabemos que productividad y resultados se van a las nubes, tienes que ocuparte de la gente. Pero lo que pasa, yo creo, Javier, que de verdad yo estoy un poco con Sergio, de que no hay conciencia. De verdad que normalmente estos líderes exitosos, que yo les llamo ordinarios, tienden a tener ciertos rasgos narcisistas. Y cuando esos narcisistas pasan a ser patológicos, no hay arreglo. Pero cuando uno es consciente de ese pequeño narcisismo que está en uno y que además hay una obsesividad fuerte, uno reconoce que es obsesivo y tiene que poner su obsesividad al servicio de la empresa, de los empleados, de los clientes, y no al servicio personal, que muchas veces ocurre. Entonces, primero es tomar conciencia, y por eso que hoy día ya nadie discute que el autoconocimiento es clave, claro. Y uno tiene que conocerse, y uno tiene que saber que es obsesivo. Pero volvemos a lo mismo. Claro. Ese autoconocimiento o ese ser consciente de mi obsesión tiene que ver con entrenamiento, con capacitación. Por lo tanto, de nuevo voy a que, más allá del punto personal, que coincido contigo, desde el punto de vista colectivo, los directorios, los accionistas, los controladores, los comités de alta gerencia, no puede ser que el narcisismo individual sea tan grande que todos se nieguen a ver. Tiene que haber este diálogo, como lo estamos conversando aquí, en cualquier grupo, en donde, señores, nos tenemos que ocupar del clima, nos tenemos que ocupar de la gente, nos tenemos que ocupar, y para eso nos tenemos que capacitar. Absolutamente. Fíjate que hace pocos días atrás escuchaba una idea que me llamó muchísima atención, que un gurú internacional en materia de clima y cultura, o de la mal llamada, que me carga la expresión recursos humanos, un español, decía, la cultura de una empresa equivale a la personalidad de la misma. Y la personalidad, una metáfora, digamos, la personalidad, y la personalidad de la empresa se construye con la personalidad de los líderes de la organización. Claro que sí. O sea, hay una especie como de transferencia. Por lo tanto, los líderes de la organización tienen que cuidar su personalidad. Es decir, tengo algún problema de narcisismo, tengo un problema de obsesividad, tengo un problema de rabia, porque de lo contrario, la personalidad del líder va a impregnar la personalidad de la organización, la cultura de la misma. Entonces, el tema parece que es bien complicado y yo no tengo tan claro todavía de que la conciencia esté generalizada. Por eso este programa, por eso es que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hay una visión, exactamente. Porque aquellos líderes que toman conciencia de esto y lo empiezan, como dices tú, Javier, a trabajar con capacitación, con entrenamiento, logran resultados notables. Porque salvo que tú tengas una patología demasiado severa, que ya el camino sea otro, digamos, a lo mejor necesitas internarte, digamos, pero el que te puedas tratar incluso con una terapia psicológica, te ayuda a ser un mejor líder, porque a partir de ser un mejor ser humano, una mejor persona. Yo creo que no hay persona, hasta el más enfermo de los enfermos, que no pueda mejorar. Por supuesto. Si te lo propones y te lo proponen. Y por lo tanto hay, de nuevo, insisto, una responsabilidad
en la última línea de asegurar y promover esta educación, esta formación, este diálogo en sus estructuras para llegar a este estado. Ahora, en el me mundo... interesó mucho eso que dice Francisco, lo que dice Javier, Francisco, y tú tienes experiencia. Distingamos, y yo creo que lo vamos a tratar a la vuelta de la pausa, la que vemos luego, distingamos entre de qué tipo de o nivel de liderazgo estamos hablando, porque está el nivel de la alta dirección, el nivel del presidente ejecutivo, el nivel del gerente general, pero también está el nivel, como decía, del middle manager, del subgerente, del jefe de sección, el que está en el... Y pareciera ser que son distintos lo que tienen que hacer, su conducta y sus comportamientos en esta línea. Les propongo que conversemos de esto a la vuelta de una pausa. ¿Les parece? ¿Cómo no? Muy bien, pues nos vamos a una pausa y seguimos conversando a la vuelta. Estamos de vuelta en Equilibrio. Al término del módulo anterior conversamos acerca de si los distintos tipos de líderes deberían tener comportamientos distintos en esto de construir ambientes laborales virtuosos. Y lo más probable es que la alta dirección, el presidente de la compañía, el gerente general, tenga un rol distinto al de los líderes de la línea, al líder, a un subgerente, a un jefe de sección con sus 5, 7, 10 reportes. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Yo creo que hay un modelo pendiente que no he visto, a lo mejor existe, por supuesto. Sin duda que son distintos los roles según el nivel en la organización que uno tiene. Mi opinión personal y mucho de lo que he leído, y en esto me acompaña Jack Welch, el 50% o más del tiempo del número uno en una organización tiene que estar dedicado a cuidar y ocuparse de su gente. Punto. Probablemente el capataz de la última línea, que tiene 3 obreros que tienen la responsabilidad de poner ladrillos uno al lado del otro, ese capataz que él mismo está poniendo ladrillos con su brigada, debe dedicar el 10% o el 5% a los temas de su gente, y el otro 95% está poniendo ladrillos él también. Y el modelo debe ser con tiempos crecientes dedicados a la gente en la medida que va subiendo en la escala profesional. Pero hay que dedicarle tiempo. Me da la impresión de que en la práctica la norma es casi inversa. Es casi inversa. Yo veo mucho más vinculado a la gente a los rangos más bajos y la alta dirección muy centrada. Tú eres una excepción. Ustedes dos, que son gerentes generales de empresas importantes, yo diría que son una excepción, con el respeto y la paciencia de todos los gerentes generales que nos están viendo. Pero en general yo veo a los gerentes generales, a la alta dirección, mucho más preocupada del negocio que la relación con las personas. Es la impresión que yo tengo. Y déjame hacerme cargo de lo que tú dices y tomando el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs era un genio. Era un genio. Pero el tipo tenía un descontrol de impulso brutal. El tipo trataba a la gente de manera espantosa. Tenía un narcisismo, yo creo que era patológico, un nivel de paranoia y de desconfianza brutal. Y una obsesividad que este iPhone no podía tener nada que tocara. O sea, este iPhone es perfecto. Y él dedicaba el 90% del tiempo a esto. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esto? Un tipo que creó tanto valor, que generó tanto impacto para la humanidad, con lo que estamos hablando. Pero este programa se trata de felicidad. Por eso, y Steve Jobs no creó mucha felicidad en su ambiente laboral. Pero por eso te digo, lo que yo digo es que si Steve Jobs se hubiese analizado, de hecho, él hizo muchos intentos, al final no lo logró. Yo creo que el cáncer que él hizo, al final fue resultado de eso. Y de hecho, él no se quiso operar. Entonces, él tenía un problema personal muy... Yo lo que quiero decir es que Steve Jobs primero habría vivido 80 años y la construcción que hubiera hecho del mundo hubiese sido significativamente mayor. Entonces, lo que yo quiero hacerme cargo aquí es de esos ejemplos que muchas veces dicen, no, para ser un buen líder hay que ser así, 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 así. Lo que pasa es que la genialidad no se puede enseñar. Y Steve Jobs era genial. Claro. Entonces, él, siendo un inválido social, en muchísimos aspectos, claro, fue un gran líder, claro, porque atraía por lo genial que era, y hay muchos de esos casos en el mundo. Pero nosotros, como seres mortales, un poquito más de a pie y comunes y corrientes, nuestra chance de aportar un poco de valor, dado que no somos geniales, pasa por ser muy buenos líderes, cuidando muy bien a nuestra gente, rodeándonos de los mejores, atendiéndolos, motivándolos, desarrollándolos a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿son dos modelos de liderazgo? Claro que sí. Este es replicable. A todos los podemos educar. Claro.
Los genios nacen. Sí, pero los genios, yo creo que los genios pueden ser educados también. Pueden ser educados, es más difícil. Y pasa porque tomen conciencia de lo que producen, de lo que generan. O sea, si Steve Jobs hubiera pensado que además de generar toda esta maravilla, este imperio tecnológico, hubiera querido generar un ambiente donde hubiera habido felicidad a la gente, en la gente que trabajaba, desarrollo humano integral, porque solamente ahí hay muchos genios igual que él, pero tal vez un poquito... Pero Steve Jobs tenía conciencia, no pensaba educarse porque seguía siendo genial, y lo que hizo fue rodearse de segundos y terceros que se ocuparan de la gente. Específicamente decía, tú te ocupas de la gente, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo que hacer el próximo producto perfecto. Ese era su... Bueno, y estos líderes que van tomando conciencia, entonces, ¿qué tipo de comportamientos, como para que nuestro público, nuestros auditores puedan entender de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de conciencia, de conductas son los que ustedes han visto en cómo ejercer este liderazgo, este rol del líder que construye estos ambientes de confianza, felicidad, altos niveles de compromiso, estos ambientes virtuosos? ¿Cómo son? Nosotros hicimos una investigación donde le preguntamos a la gente, a más de 1000 personas, cuáles eran las variables que más le importaban respecto de las conductas que tenía que tener su jefe para considerarlo un buen líder. Salieron como 30 conductas y desarrollamos, no sé, 17.000 números, hicimos un modelo matemático y al final llegamos a que 5 conductas explicaban más del 70% de lo que la gente quiere o espera de su jefe para considerarlo un buen líder. Lo primero, lejos, es que el jefe se preocupe genuinamente de él, no solamente como profesional, sino que como persona. Preocupación genuina por el colaborador. Por la persona del colaborador. Exactamente. Lo segundo, eso es lejos lo que más vale. Lo segundo es que la persona sea percibida como un ejemplo de trabajo en equipo. O sea, que sea uno más del equipo mientras estamos tomando una decisión y no de un tipo que está dando instrucciones a todo el mundo. Lo tercero es que él tome decisiones rápidas. El líder tiene que tomar decisiones rápidas. Lo cuarto es que el líder sea percibido por sus colaboradores como un ejemplo de rectitud moral. O sea, que no tenga empleados favoritos, que pague remuneraciones justas, íntegro. Que sea íntegro, que actúe siempre con la verdad. Y lo último es que cumpla sus promesas. Pero no importa lo que yo piense, porque si tú me hubieses preguntado a mí cuando yo era gerente general, si yo cumplía esas 5 conductas, yo te decía que sí. Por supuesto. Y resulta que me tuvieron que mandar un coach de otra parte del mundo para que me viniera a enseñar, porque resulta que mi evaluación de la gente era espantosa. Y yo tomé conciencia cuando alguien se puso a estudiarme y resulta que yo no tenía ni una preocupación por la gente. No cumplí, eso. Claro. Entonces ahí yo dije, chúngala. Oye, y en el primer lugar, la preocupación genuina por las personas, por la persona, por el ser humano del colaborador. A mí me cuadra muchísimo. Tú me importas. Tú me importas. Y esa persona te va a dar lealtad a la empresa que tú representas como su jefe, porque a mi jefe le importo. Y por lo tanto me importa el jefe, y cuando tengo que hacer algo, me piden algo, ya no es nada más que por el cheque de fin de mes. Es porque estoy comprometido con la persona, con el individuo. O sea, al final este es un tema de malla social, la empresa no es otra cosa que un grupo social interactuando. Cuando los compromisos son genuinos, a nivel humano, yo creo que la productividad se va a las nubes. Pero de nuevo, fíjate que llegamos a lo mismo. Acá hubo una evaluación, hubo una empresa que invirtió en su líder. Claro. Hizo el 360 con toda la gente que opinaba de él. Oye, acá hay ciertos desvíos sobre el ideal, a capacitarse. Y lo hizo tomar conciencia y que se permitió un mejor ejecutivo de lo que era antes de eso. Exactamente. Por lo tanto, alguien tomó esa decisión de capacitar. Así es. Sigamos conversando a la vuelta de una breve pausa. Estamos de vuelta en Equilibrio. Al término del bloque anterior conversábamos acerca de que el rol del líder estaba dado básicamente por la toma de conciencia de su rol, por el entrenamiento, decía Javier, prepararse, y Francisco nos ponía el elemento de el preocuparse genuinamente de la persona de su colaborador, más allá incluso de la funcionalidad del mismo, de la persona.
¿Cómo podemos esta preocupación por la persona verlo en el día a día para que los líderes que nos están viendo puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de preocuparse genuinamente? Mira, déjame darte un ejemplo. A mí me pasó, yo tuve la suerte de haber ido a un lugar donde habían varios premios Nobel. Entonces, un premio Nobel fue y nos dio una charla. El premio Nobel de Economía se llama Robert Solow. Entonces, una charla extraordinaria, y yo le pregunté, ¿por qué no nos da un solo consejo? Y él dice, mire, no, yo no les puedo dar ni un consejo. Usted es gente de negocio, yo estoy en el mundo de la academia, de la intelectualidad, yo tengo mi secretaria y otra persona, usted tiene miles de personas a su cargo. Entonces, vio la cara de desilusión nuestra y dijo, como el tipo es brillante, dijo, mire, yo sí, tengo un consejo que darle. Yo cuando fui a Vietnam, yo perdí mis dos manos, gran parte de mis dos manos, por una granada que se activó antes de tiempo. Yo tenía un coronel y por lo tanto estuve 6 meses en una camilla en el hospital de campaña, acostado. Y el capitán que yo tenía, el coronel que yo tenía, a cargo del batallón, caminaba todos los viernes 20 kilómetros para el pueblo más cercano, recogía las cartas de todos y todos los sábados en la mañana él me leía la carta a mí, él me la abría a mí. Y me la leía y yo podía disfrutar de la comunicación con gracias a ese coronel. Yo les digo, dijo él, si hay un solo consejo que les puedo dar, es preocupen de su gente. Yo no estaría vivo y no habría ganado el Nobel. Él ganó el Nobel, entre paréntesis, porque él descubrió por qué los países crecen, porque los países crecen producto de aumento de productividad. O sea, la construcción que hizo ese mundo de la humanidad fue brutal. Y él dijo, ese coronel, yo no sé dónde está ese coronel. Lo único que sé es que ese coronel me salvó la vida. Estoy vivo. Bueno, pero ¿qué es lo que hizo? Siguió la máxima del estudio que hiciste tú, que fue preocúpate de tu gente. Claro. Yo digo, aprende a escuchar a tu gente. Para aprender a escuchar a la gente hay miles de tácticas y técnicas. La primera es mantén la puerta de tu oficina abierta con reglas súper claras de que mi empleado, mi gente en mi oficina, desde el junior y el último obrero hasta el gerente más importante, si mi despacho está con la puerta abierta, puede entrar sin necesidad de hablar con la secretaria y pedir una audiencia previa. Una regla súper fácil, decir, el jefe siempre escucha y está abierto a escuchar, sea para hablar de cosas personales o de cosas laborales, pero la puerta está abierta. Ten un buzón de consejo que funcione, que sea honesto, que sea transparente, que sea absolutamente confidencial y que a la gente le permita transmitirte lo que se le dé la gana. Ten una conducta. Feedback incluso, pedir feedback. Estar abierto al feedback. Claro. Y pidiéndolo de forma abierta, honesta, con la puerta abierta, sin burocracia, y haciendo algo al respecto, porque si no, no estás escuchando. Claro. Si uno recibe y nada cambia, yo te podría empezar a dar lata de historias y anécdotas de muchas de las buenas ideas que cambiaron clima en algunas de las empresas que yo he estado han tenido que ver con opiniones o recomendaciones del que nadie hubiera esperado nada. Pero como le abrieron la puerta, se atrevió a hablar. Y tenía muy buenas ideas, por supuesto. Y mucho que contribuir al equipo, porque lo ve desde otro ángulo que el que uno ve. Claro. Por lo tanto, esa escucha, para realmente preocuparte de la gente, hay que desarrollar la capacidad de escucha, hay que aprender a actuar sobre lo que te digan. Y la otra cosa que decía Javier delante, yo creo que es clave, es que uno tiene que, si uno, mientras más arriba está en la escala organizacional, o mientras más importante es el rol que uno ejerce, ya sea presidente de la República, ministro, más tiempo uno tiene que estar abajo, no solamente con los clientes, con la gente de abajo, con la enfermera del hospital de Angol, preguntándole, ¿qué falta aquí? ¿Qué pasa acá? Claro. Uno tiene que estar ahí, porque si no... pierde el sentido de realidad. Claro, y los ministros empiezan todos a decir, mire, usted es un estupendo presidente, usted es un estupendo gerente. Uno nunca es capaz de informarse de cosas atroces que están pasando abajo, si uno no baja. Y uno tiene que dedicarle un tiempo importante a esa actividad y bloquear la agenda para eso. Oye, mucha gente dice que esto de la cercanía, porque en el fondo el consejo del premio Nobel que tú nos das, esto, preocúpense genuinamente de la gente, al punto de leerle las cartas, porque si no tiene mano, dice, esa cercanía no corresponde en el mundo de las empresas. Eso está en el plano familiar, de amistad. ¿Qué dirían ustedes de eso? Están profundamente equivocados. Sí, definitivamente lo dijimos hace un ratito. Es una organización social con seres humanos que somos por naturaleza gregarios. Nos gusta relacionarnos con otros y nos gusta relacionarnos con todos los otros. Por lo tanto, el que está arriba, si se segrega y no se agrega a los de abajo,
está rompiendo esa naturaleza humana y está matando clima y matando desarrollo, no está escuchando, no está pudiendo corregir y modificar, y por lo tanto es un tremendo error, digamos. Yo creo que en la empresa tiene que haber, como cualquier organización humana, lo mismo que sea una ONG, que sea una empresa, que sea un club social, un club de amigos o para organizar las vacaciones con la familia. Hay que escuchar y hablar con todos. Hay que escuchar y hablar con todos, inclusive en la empresa, y una vez más el tiempo nos ha pillado en esta interesante conversación acerca del rol del líder. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Francisco, por esta conversación, y a ustedes los invito a que sigan en la compañía de CNN y el próximo domingo nos acompañen en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchas gracias. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor, presentó En Equilibrio.